Bien, vamos a tomar en este momento una llamada, vamos a retomar también un tema importante, también del que hemos estado hablando hace unos momentos. Estamos tomando la llamada en este momento de Adolfo Laborde, está con nosotros en la línea telefónica. Adolfo, ¿nos está escuchando ahí? Sí, ¿qué tal? Te escucho. No sé si me escuchen bien ustedes. Muy bien, sí, te estamos escuchando. Muchísimas gracias. Vamos a platicar. Hace un momento platicábamos con el Larry Rubin acerca de las implicaciones que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también las implicaciones que tiene con este bloqueo comercial con China. ¿Tú cómo Sí. ves esta situación que está sucediendo en este momento, sobre todo a un mes o a 2 meses de que finalmente se establezca el Tratado de Libre Comercio? Bueno, mira, es una situación compleja para todos los Ujú. actores en el entorno económico internacional. Hay una disputa por el liderazgo en las relaciones económicas internacionales, pero eso también tiene que ver mucho con el tema de la emergencia de China como un poder, ¿El tema no con el cual solamente es? en el tema económico, sino el político, y por supuesto eso afecta directamente a México, porque México hace algún tiempo había pensado, así lo dijo el presidente Obrador, que China sería una magnífica opción para diversificar nuestras relaciones económicas, siendo que en la renegociación del TEMEC hay un punto específico donde se les solicita a los países miembros del TEMEC, de Canadá, Estados Unidos y México, de avisar a los miembros en caso de que alguno de los miembros quisiera establecer algún contacto, alguna relación comercial con un país que se le considerará una economía no de mercado, ¿no? Entonces el antecedente es el Tratado de Libre Comercio que quería firmar Canadá con China. Sin Ujú. embargo, bueno, pues ahí estamos nosotros metidos en toda esta incertidumbre. Si bien es cierto, la guerra comercial, los aranceles extraordinarios han beneficiado a México en Sí. el primer trimestre, se convirtió México en el primer país socio de Estados Unidos. Eso no quiere decir que pues las consecuencias de la guerra comercial, específicamente de este nuevo proceso de fragmentación productiva que se está planteando, pues vaya a afectar a la productividad de nuestro país y sobre todo a la gente que de alguna manera está pensando invertir, ya sea en México a través de firmas chinas o bien en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Claro, este es de este lado del mundo, del occidente, pero ahora pasando, generando la información de este contexto, pasamos ahora Sí, a la Unión Europea, tocando el tema concretamente del sí, Brexit. Theresa May ha establecido diferentes situaciones, ha estado poniendo parches, ha estado proponiendo a la oposición diferentes situaciones y salidas para que el Brexit tome una nueva causa, pero no han sido tomadas en cuenta y además no han sido aprobadas. Tomando en cuenta lo que tú nos estás diciendo acerca de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio que pues pueden llegar a tener implicaciones si es que no se llevan a llevar a cabo en estos 2 meses, en el Reino Unido, allá en Europa, ¿cuáles podrían ser estas consecuencias y además estas implicaciones si es que Theresa May no logra sí. concretar estas propuestas? Bueno, ha sido también un desgaste muy fuerte para el gobierno de Theresa May porque no han llegado a un acuerdo con todas las fuerzas políticas en la Cámara de los Comunes para llegar a un acuerdo con los europeos en el contexto del Brexit, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los británicos quieren seguir manteniendo cierto tipo de atribuciones, Ujú. hablamos de las preferencias arancelarias, hablamos de la unión aduanera, pero algunas fuerzas fuera de la Unión Europea y también dentro de la Unión Europea pues no están de acuerdo. Entonces eso también genera mucha incertidumbre que ya le pegó a los mercados. Ha habido una gran fuga de inversiones de empresas que estaban antes ubicadas en Reino Unido, que ahora se han trasladado a otras capitales en Europa. Y eso, pues lógicamente, afecta la relación comercial de Reino Unido con todos los miembros comunitarios, porque en el caso de que no lleguen a un acuerdo, tendrían que basarse con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, y en el caso de México, pues también, porque el acuerdo que tenemos con la Unión Europea, pues es parte de la lógica con donde está Reino Unido. Si Reino Unido no está, pues tendríamos que firmar un acuerdo paralelo, o bien también basarnos en el contexto de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Correcto, entonces estamos pensando que si no son aprobadas estas nuevas medidas, estas opciones que Theresa May propone, ¿cuánto tiempo le queda todavía para Sí, permanecer en el puesto? Y además, sí. ¿qué es lo que se va a tomar también como medida precautoria para que alguien entre también en este puesto para sustituir a Theresa May? Eh, ¿A quién están eso, considerando? sí, eso se puede decidir en los próximos días, porque hay elecciones en este fin de semana, Sí, elecciones para el Parlamento Europeo, y de ahí va a haber, pues por supuesto, una caída de los conservadores, la gente que la apoya, y eso lógicamente podría apresurar su salida. No hay nombres todavía, se hablaba del ministro
de Salud, pero también se hablaba del ministro del Interior. No hay nombres, puede ser cualquiera, porque todos están, como decimos en México, un tanto agotados políticamente, no hay figuras, ¿no? Podría ser también el cambio de batuta hacia el otro partido que ahí está tratando de tener control político, pero no hay fecha todavía para hacer el certamen. Se dice que puede anunciar su salida el próximo lunes, y en este contexto, pues bueno, pues hay una fecha de gracia que los europeos les han dado a los británicos hasta el 31 de octubre para decidir cuáles van a ser los términos de la salida del Reino Unido. Correcto. Ante esta inminente salida del Brexit de la Comunidad Europea, ¿quién sale perdiendo de manera más significativa? ¿El Reino Unido, la Unión Europea? ¿En qué momento se puede considerar, si esto sucede, un nuevo referéndum para volver a incorporar al Reino Unido a la organización de los estados, de los países europeos, a la organización más importante que existe en este bloque? Bueno, mira, pierden en un primer momento todos, porque los británicos pierden, dejan de tener cierto tipo de prioridades en el contexto de las preferencias arancelarias. Hay un debilitamiento político de estos esquemas de integración que se pensaron los más acabados, los más delineados para poder generar una integración de varios miembros. Lleva muchos años en este proceso de integración en la Unión Europea desde 1957 y han pasado por todos los esquemas y los pasos de los procesos de integración hasta llegar a la Unión Política. Entonces eso no sería un buen referente para aquellos esquemas que ya existen y que quieren seguir este modelo. Y número dos, pues también pierden los europeos porque dejan de tener un aliado muy importante en el contexto no solamente económico, sino también en el contexto político, y eso pues lógicamente será una afectación para los mecanismos de seguridad como la propia OTAN. Correcto. A ver, estamos hablando de las implicaciones económicas, pero también hablando de las implicaciones de seguridad, de ciberseguridad y también de seguridad en cuanto a su Guardia Nacional, si se le puede considerar así. ¿Tiene alguna implicación el hecho de que salga el Brexit también de la Unión Europea? Sí, por supuesto, hay que recordar que en esos momentos se está discutiendo un esquema de defensa europeo ante toda la situación de incertidumbre que se vive con Estados Unidos, que Estados Unidos ha replanteado la posibilidad de incrementar, de que sus miembros incrementen las cuotas de seguridad, y entonces se perfila esto a un sistema de defensa europeo más allá de la OTAN, y eso pues lógicamente dejaría a los británicos fuera, y entonces los británicos tendrán que buscar refugiarse en la OTAN, y si esta desaparece, que no lo creo, pues tendría que buscar otro esquema de seguridad con otros países. Entonces eso en un contexto de pues emergencia, ¿no? De los sistemas de seguridad y de ascenso de Rusia en el contexto de los enfrentamientos en Europa Central y en el Medio Oriente, pues pone de manifiesto que hoy más que nunca deben llegar a un acuerdo en el contexto del Brexit para que el Reino Unido salga, pero que los esquemas de cooperación en todos los ámbitos prevalezcan y estos garanticen la seguridad nacional de todos los miembros de la Unión Europea. Correcto. Adolfo Laborde, muchísimas gracias, internacionalista y además también uno de nuestros principales colaboradores en el Heraldo TV. Te agradezco muchísimo esta información y sobre todo esta claridad al respecto de lo que está pasando en Brexit, allá en el Reino Unido, en la Comunidad Europea, y también parte de las implicaciones que tiene acá en el occidente, sabiendo que también estamos a punto de cerrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y con Canadá. Muchísimas gracias, Adolfo, y seguimos en contacto.